Un amigo le tendió una trampa a mi padre y casi lo matan a golpes. Mi abuelo se vengó de todos los implicados. Esta no es mi historia, sino la de mi padre y otros familiares que fueron testigos. Todo ocurrió a finales de los años 70, cuando mi padre tenía 17 años. La zona en la que creció estaba en el Reino Unido y era un estereotipo de ciudad de clase trabajadora. La parte de la ciudad en la que vivía mi familia estaba muy deteriorada, llena de familias pobres y tenía su buena dosis de delincuencia, pero estaba muy unida y todo el mundo se conocía. Esto será importante más adelante. Mi padre no era el niño que mejor se portaba y odiaba ir al colegio, pero aparte de una multa por exceso de velocidad, nunca había tenido problemas con la policía. Era y sigue siendo un músico con mucho talento y tenía una vida social muy activa. Para su cumpleaños número 17, uno de sus amigos le compró una chaqueta de cuero con un logotipo muy concreto. Llamaremos a este amigo Dave para futuras referencias. Según mi padre, era una chaqueta de moto rara y bastante cara. Estaba muy contento de que David se la hubiera comprado. Dave se había comprado la misma chaqueta un tiempo antes y fue una gran sorpresa. Al parecer, mi abuela bromeaba diciendo que, con las chaquetas puestas parecían gemelos, y no estaba muy equivocada. Tenían rasgos parecidos, el pelo negro y ambos eran conocidos por ir equipados con ropa de moto unos días después del cumpleaños de mi padre. Salía de su trabajo como camarero en el centro de la ciudad a las 10 de la noche. Cuando se acercaba al lugar donde tenía aparcada la moto, de repente, una banda de 5 hombres se le acercó por detrás. Lo último que recuerda mi padre es que le golpearon en la cabeza y se desmayó al caer al suelo. Estos hombres golpearon a mi padre con cadenas de bicicleta y una palanca hasta casi matarlo. Por suerte, 2 porteros de un club cercano oyeron el alboroto y corrieron a ayudar. Los hombres huyeron, los porteros llamaron a la policía y llevaron a mi padre al hospital. Resultó que Dave tenía una apuesta bastante importante y debía una gran cantidad de dinero a personas a las que realmente no querías deber dinero. Habían amenazado a Dave y le habían dicho que le buscarían para darle una lección. Así que David decidió tenderle una trampa a mi padre para que recibiera la paliza en vez de él, o al menos reducir sus posibilidades de recibirla. Le había comprado a mi padre la misma chaqueta porque esos tipos sabían que era la que llevaba cuando escribía. Luego se las arregló para que un tipo que conocía se enterara de cuando salía mi padre del trabajo y llamara a los usureros para decirles dónde estaba Dave. ¡Qué escoria! La venganza. Mi abuelo y mi abuela estaban obviamente angustiados por todo este asunto. El primer pensamiento de mi abuelo fue si mi padre sobreviviría. Cuando eso fue respondido, su segundo fue la mejor manera de vengarse. Un poco de historia sobre mi abuelo: fue boxeador toda su vida y militar de carrera. Se alistó a los 17 años al final de la Segunda Guerra Mundial. Permaneció en las Fuerzas Armadas hasta Corea y luego sirvió en Malaya y Birmania como explorador y francotirador entre mediados y finales de la década de 1950. Se retiró a regañadientes cuando mi padre era pequeño y trabajó como ingeniero tras su licenciamiento. Este tipo era un hombre rudo certificado, incluso en sus años 50, y aunque no era el mejor esposo o padre, a veces no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo herían a su familia. Lo primero que hizo mi abuelo fue llamar a todos los excompañeros de servicio, porteros de discoteca, propietarios de clubs, etc., que conocía, e incluso a algunos personajes poco fiables de los clubs de mi ciudad. Las noticias corrían deprisa y mi abuelo gozaba de buena reputación, así que no tardó en conseguir los nombres y las direcciones de los 5 hombres que habían atacado a mi padre. Al parecer, estos tipos se habían glorificado de golpear por la espalda a un hombre indefenso. Eran criminales profesionales con una reputación violenta. Pero mi abuelo, realmente le importaba una mierda quiénes o qué eran. Mi abuelo llamó entonces a algunos de los tipos más peligrosos que conocía del servicio militar. Les explicó lo que había pasado y todos estuvieron encantados de ayudar. Una noche, el grupo pateó las puertas de cada matón y los molió a palos, a los 5. Sabían que si golpeaban a uno, los demás se enterarían y huirían. Así que golpearon a los 5 en una sola noche. Mi abuelo sabía que nadie llamaría a la policía en la zona en la que vivían. Hablar con la policía era un gran no en esa zona, así que había pocas posibilidades de que pillaran a los 5. Los chicos acabaron ensangrentados, con huesos rotos, dientes destrozados y la necesidad de ser alimentados por un tubo. Al final de la noche,
Uno de ellos tuvo que ser puesto en coma inducido médicamente. Por supuesto, la policía entrevistó a todos ellos en el hospital cuando se recuperaron lo suficiente, pero ninguno habló, tanto por miedo a mi abuelo como por temor a que los tacharan de ratas, y no salió nada. Pero mi abuelo no había terminado ahí. Mi abuelo utilizó sus contactos en los clubes y bares para empezar a difundir rumores sobre por qué les habían dado una paliza. Pronto corrió la voz de que esos 5 tipos la habían cagado y le habían pegado a la persona equivocada. No solo eso, sino que habían alardeado de ello y habían mentido a sus jefes. No solo los destrozaron físicamente, sino que mi abuelo arruinó su credibilidad para que, cuando salieran, nadie, delincuente o no, quisiera relacionarse con ellos. Una vez hecho esto, mi abuelo centró su atención en Dave. Había dejado específicamente a Dave para el final. Sabiendo mi abuelo lo que había hecho, fue mucho más sutil al tratar con Dave, ya que pensó que una simple paliza sería demasiado buena para él. Esperó y preguntó por ahí. Y resultó que Dave no solo era un jugador compulsivo, sino que también se había convertido recientemente en un drogadicto. Mi abuelo averiguó a quién compraba sus drogas, cuando solía comprarlas y donde tenía a un amigo suyo que seguía a Dave cuando iba a comprar sus cosas, le siguió hasta donde vivía y se lo hizo saber a mi abuelo. Entonces, mi abuelo avisó de forma anónima de que había un gran negocio de drogas en esa dirección y creyó oír disparos. Pidió a 2 de sus amigos que hicieran lo mismo. La policía investigó, registró la casa y pilló a Dave con las manos en la masa, con cargamentos de droga en su casa y billetes falsos y 1 tonelada de otras cosas ilegales. Dave fue acusado, se le denegó la libertad bajo fianza y acabó declarándose culpable de todos los cargos que se le imputaban. Mi padre nunca pudo recordar su sentencia exacta, pero sin duda fue dura, al menos 15 años. Por si fuera poco, Dave debía mucho dinero a mucha gente, y digamos que su estancia en prisión fue mucho peor por este hecho. Mi padre nunca volvió a hablar con él. Sus padres le repudiaron, su novia le dejó, le costó conseguir un trabajo con sus antecedentes, y cuando salió tuvo que desplazarse a kilómetros porque sabía que querían tener algo que ver con él. Mi padre finalmente se recuperó de sus heridas, aunque todavía se pueden ver varias cicatrices en su cuerpo de la paliza que recibió. Mi abuelo nunca le contó a nadie lo que había hecho hasta que mi padre se lo preguntó. Cuando se puso muy enfermo a principios de los 90, la vida de Dave se arruinó y de los 5 que atacaron a mi padre, 3 acabaron en la cárcel más adelante y 2 acabaron muertos a causa del crimen. Mi abuelo falleció a finales de los 90 y, aunque mi padre y él tuvieron sus problemas, nunca se pudo decir que no le cuidara cuando lo necesitaba. Historia número 2. Esta historia me la contó el padre de mi amigo. Es entrenador personal y estaba entrenando en el gimnasio a un tipo que acababa de salir de la cárcel un par de meses antes y le contó esta historia. Se extendió por la prisión como un reguero de pólvora sobre este hombre que recibió lo que se merecía. Un hombre fue condenado por violar y matar a 2 niñas de 5 y 9 años. Mutiló sus cuerpos y se encontraron restos de semen en su interior. Esto fue lo peor de lo peor y otros presos lo descubrieron en la primera semana de su llegada. El hombre solo cumplía cadena perpetua, pero no fue condenado a muerte. Esto enfureció a los demás presos, que decidieron vengarse. Los presos empezaron a coger palos de escoba del armario del conserje, y tras reunir unos cuantos, entraron en su celda por la noche. Nadie sabía cómo se abrían las puertas, pero se decía que los presos tenían contactos con los guardias. Cuando las puertas se abrieron, los presos entraron en la habitación del tipo, lo amordazaron, lo ataron y procedieron a meterle 14 palos de escoba en el recto de forma violenta y contundente. El cuerpo fue encontrado por la mañana, atado y amordazado. Se dijo que se desangró durante horas, una muerte espantosa y dolorosa para alguien que se lo merecía. Historia número 3. Descubrí que mi hermana se ha estado tirando a mi novio a mis espaldas, pero me vengué. Nunca jamás pensé que contaría esta historia en Reddit, pero como he estado viendo a todo el mundo compartir sus historias de venganza, me he inspirado un poco, así que he pensado en compartir la mía. Cuidado con el post largo. Primero, un poco de historia. Nací en una familia desestructurada. Mi padre era drogadicto. Mi madre, en cambio, era la mujer más amable y fuerte que conozco. Afortunadamente, se separaron justo después del nacimiento de mi hermana pequeña, que solo era un año menor que yo. Salía mi madre. Mi hermana, sin embargo,
Aparte de la apariencia de mi madre, obtuvo todo lo demás de papá. El caso es que mi padre era una persona horrible incluso antes de convertirse en drogadicto. Era un tonto arrogante, egoísta e insufrible. Y no solo eso, también engañó a mi madre en múltiples ocasiones mientras estaba embarazada de mí y de mi hermana, y también abusó físicamente de ella. Era tan horrible que cuando se fue, mi madre dijo que fue el día más feliz de su vida. Siguió criándonos ella sola mientras mi padre se iba a Dios sabe dónde. ¿Y sabes qué? Nunca le he echado de menos. 18 años después, mi hermana y yo ya somos mayores. Y la cosa es que nunca hemos estado tan unidas. Peleábamos mucho cuando éramos más jóvenes, pero eran las típicas peleas entre hermanos. A medida que crecíamos, nos peleábamos cada vez menos, y éramos capaces de coexistir como hacen todos los hermanos. Y aunque no lo expresaba todo el tiempo, la quería. Aquí es donde todo se va a la mierda. En mi último año de instituto, empecé a salir con uno de mis compañeros de clase. Acababa de trasladarse durante ese año y me dijo que yo le gustaba inmediatamente y me pidió que saliera con él si estaba interesada. Le di una oportunidad, la cosa va muy bien y 2 meses más tarde empezamos a salir oficialmente. Era muy dulce, me invitaba a comer, me llevaba a sitios, y en general, era un novio estupendo. Seguimos saliendo durante nuestro primer y segundo año de universidad y venía a nuestra casa con bastante frecuencia e incluso mi madre le dejaba pasar la noche. Llegó un punto en que venía incluso cuando yo no estaba y no le di importancia. Incluso me alegraba de que se sintiera tan cómodo allí. Hasta que un día, justo un mes antes de nuestro aniversario, le envié un mensaje de texto diciéndole que llegaría a casa más tarde de lo habitual porque aún tenía algo que hacer en la escuela. Ya estaba en tercero y estaba más ocupada que antes, ya que normalmente volvíamos juntos a casa. Me pregunta a qué hora creo que llegaré a casa y le digo que probablemente después de cenar para que pueda recogerme. Entonces me dice que de acuerdo. Por suerte, he conseguido terminar antes de lo que pensaba y en vez de mandarle un mensaje para que me recoja, he decidido darle una sorpresa yendo a su casa, ya que ha pasado tiempo. Como hemos pasado tiempo juntos y le he echado de menos al llegar, su hermana, con la que estaba muy unida, se ha quedado visiblemente confusa y me ha preguntado inmediatamente qué hacía allí. Le dije que estaba allí para ver a su hermano y se quedó aún más confusa y me dijo que me había dicho que iba a tu casa a verte. Aunque hace horas que se fue, esta vez soy yo la que está confundida y por eso me di la vuelta rápidamente y me fui a casa. Por suerte nuestras casas estaban a solo 15 minutos una de la otra, así que llegué rápido. Los siguientes 20 minutos fueron un infierno. Llego a casa y me encuentro su bici fuera. La casa estaba oscura y me esforcé por entrar lo más silenciosamente posible. Para cuando subí las escaleras oí gemidos femeninos y masculinos, los masculinos sonaban particularmente como los de mi novio. Inmediatamente las lágrimas inundaron mis ojos. Ni siquiera necesitaba ver para saber que era él, mi novio de casi 3 años acostándose con mi hermana. De repente, mis pies tienen mente propia y abro la puerta de un tirón. Estaba furiosa. La perra lo estaba montando como un toro mecánico. Me quedé allí mientras ahora expareja la empuja fuera de él sorprendido, mientras se pone la ropa de nuevo a la velocidad de la luz y comienza a vomitar excusas. Yo no estaba escuchando en absoluto. Estaba llorando tanto que no podía respirar. El idiota me siguió hasta abajo y le grité que si no se iba en ese mismo instante, se lo diría a toda su familia. Se va y me quedo con mi hermana. No podía ni mirarla. Me quedé abajo calmándome hasta que mi madre llegó del trabajo. Inmediatamente se da cuenta de que algo va mal, pero aún no se lo digo. Empieza la cena, y me entraron ganas de llorar otra vez. ¿Y sabes qué es aún peor? Cuando mi hermana bajó y se sentó justo enfrente de mí, no vi ningún gesto de remordimiento o culpa en su cara. Absolutamente ninguno. Me sentí mal. Quería vomitar, y juro que en algún momento de la cena, la perra malvada incluso sonrió con satisfacción. Pasó una semana y no dije nada. Estaba muy dolida. Mi ex tampoco decía nada. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Y mi hermana tampoco. Ni una maldita disculpa. Me sentía tan derrotada. Lloraba varias veces al día y ni siquiera podía concentrarme en la escuela. Un día por fin estallé y se lo conté todo a mi madre.
estaba muy decepcionada. Regañó a mi hermana, pero no parecía importarle. Y de repente recordé que mi ex me había contado sus contraseñas. Me las había dicho al principio de nuestra relación y nunca me molesté en abrirlas porque nunca fui de las que revisan los mensajes de sus parejas. Confié en el hijo de puta y esto es lo que conseguí. De todos modos, me las arreglé para abrir su mensajero. Puedo ver cientos de mensajes entre él y mi hermana, me sentí débil en las rodillas. Llevaba así casi 4 meses. Entonces hice capturas de pantalla. Resulta que habían estado saliendo mientras yo estaba en la escuela. Los 3 éramos de colegios diferentes. Mi hermana no podía entrar en la mía porque sus notas eran demasiado bajas, y lo mismo le pasaba a mi exnovio. Mi dolor se convirtió rápidamente en rabia y lo único que quería era hacérselo pagar a los 2. No podía soportar ver a mi hermana. El hecho de que fuera así a mis espaldas por un hombre me ponía jodidamente enferma. Se suponía que siempre estaríamos ahí la una para la otra. Después de un mes, le pregunté a mi madre si podía mudarme y vivir con mi tía por un tiempo porque ya no podía soportarlo más. Estaba triste, pero lo entendió. Me dio mucha pena. Responsabilizaba a mi hermana de lo que había hecho, pero al fin y al cabo seguía siendo su hija, así que no podía darle la espalda por completo. Yo no quería darle la carga de tener que elegir, así que lo hice en su lugar. Así que me mudé a vivir con mi tía y prometí mantener el contacto. Los siguientes 6 meses fueron básicamente yo recomponiendo mi vida. Me convertí en una estudiante trabajadora y lo hice. Hice algunos trabajos como freelance para ganar algo de dinero, y cuando empecé a ganar más, dejé los estudios por completo y me convertí en freelance a tiempo completo. A medida que pasaban los meses, ganaba más y tenía dinero más que suficiente para mí, y a partir de entonces empecé a enviar dinero a mi madre mensualmente. Un día me picó la curiosidad y decidí ver cómo estaban mi hermana y mi ex. Cuando las desbloqueé, me arrepentí al instante. Los malnacidos seguían juntos y mi hermana incluso alardeaba de su relación en Instagram. De repente es como si no hubiera pasado el tiempo y me enfadé de nuevo. Hice scroll en más fotos y era obvio que mi hermana estaba completamente enamorada de él. Actué con rabia. Envié las capturas de pantalla que tomé de antes y se las envié a nuestros primos y les conté todo. Todos terminaron odiándola y luego se lo envié a la hermana de mi ex y también le conté todo. Ella le dio un puñetazo y se lo contó a sus padres y un día después recibí un mensaje de ellos disculpándose en nombre de su hijo. Eso me hizo sentir un poco mejor. Una semana después mi madre me pidió que viniera a casa a pasar el fin de semana. Esta vez decidí decir que sí. Pasé por un centro comercial de camino a comprar un regalo para mi madre y adivina a quién veo, a mi exnovio con una chica que no era mi hermana, agarrados de la mano. Me río con ganas. El impulso de sacar mi teléfono, hacer una foto y enviársela a mi hermana era tan fuerte, pero me detuve. No sería suficientemente doloroso. Así que me escondo donde no pueda verme y le sigo. Al cabo de 1 hora, ella va al baño. La sigo hasta allí. Me acerco a ella cuando sale del cubículo y le pregunto si el chico con el que estás es tu novio. Parece un poco asustada. Confundida, responde que sí. Rápidamente le digo que el mismo chico está saliendo actualmente con mi hermana e incluso le enseño algunas fotos. La chica se queda completamente horrorizada. Dice que no tenía ni idea de que salía con otra persona, y yo lucho contra las ganas de reírme. Le dije que se deshiciera de él rápidamente y que le contaría todo lo que necesitaba saber, pero también le pedí que no lo dejara todavía. Así que ella le inventa alguna excusa sobre una emergencia en casa y cada uno sigue su camino por el día. Después nos encontramos en una cafetería cerca del centro comercial. Allí le cuento todo, incluidos los detalles del engaño. Cuando terminé, ella parecía tan enfadada, casi como si le hubiera pasado a ella, y entonces pasó a revelar que un novio suyo de mucho tiempo le había puesto los cuernos. Bueno, hablamos un poco más y a medida que pasaba el tiempo llegué a descubrir que la chica era en realidad muy dulce y me dio pena que ella se convirtió en una víctima de mi ex también. Me preguntó si me iba a vengar y le dije que sí, pero que necesitaba su ayuda. Pero también le dije que podía decir que no si no quería, pero ella dijo que quería ayudar, así que le dije el plan y ella estaba de acuerdo. Esa noche llegué a casa emocionada, mi madre parecía contenta y mi hermana parecía un poco cabreada. Sin embargo,
me importaba un carajo, ya que tenía el conocimiento de que mi exnovio, el tipo por el que ella destruyó nuestra relación, estaba en camino de destruirla. La chica y yo hablamos durante las siguientes 3 semanas que estuve allí y ella me enviaba capturas de pantalla de sus conversaciones con mi ex y también fotos de ellos juntos. Seguimos hablando incluso después de volver a casa de mi tía, y exactamente 2 meses después de conocernos, el plan finalmente se puso en marcha. Fue una semana antes del aniversario de mi ex y mi hermana. Sí, tenían un aniversario y yo estaba a punto de hacerle el mejor regalo. Para entonces mi ex le había confesado a la otra chica su relación con mi hermana, pero ella le dijo que no pasaba nada y que podían seguir juntos porque no le importaba. Poco sabía él, que ella y yo éramos ahora básicamente mejores amigas y habíamos ideado un plan maestro para arruinarle la vida. Volví a casa y pasé allí la semana previa a su aniversario. Fue la semana más larga de mi vida. Por fin llega el día, y cuando mi hermana se va a casa de él, espero unas horas. Entonces llamo por FaceTime a su hermana para preguntarle si los 2 idiotas estaban en casa. Ella dice que sí. Entonces le envío docenas de fotos de mi ex con la otra chica y capturas de pantalla de sus conversaciones. Unas en las que él le decía lo mucho que la quiere y cómo piensa dejar pronto a mi hermana por ella. Había una en la que incluso expresaba lo molesta que la encontraba y que a veces quería estrangularla. Un montón de otras capturas de pantalla donde la insulta, la llama estúpida, desesperada y muchas más. También dijo que era horrible en la cama y demasiado ruidosa, y que apenas la había tocado los últimos días, pero no fue suficiente para mí. El toque final fue un video de 3 minutos de duración de mi amiga y mi ex teniendo sexo, sí. Ella me dio su pleno consentimiento para enviarlo. Ella estaba en la parte superior exactamente como me encontré con mi hermana con mi ex antes, y ella lo estaba montando hasta el olvido, pero yo lo recorté para que la cara de mi amiga no se viera, pero la de mi ex estaba a la vista. Fue divertidísimo, el idiota lo estaba disfrutando mucho y sé que a mi hermana probablemente le daría un ataque cuando lo viera. Después espero. Todavía estaba en FaceTime con su hermana y después de un tiempo ella y yo escuchamos lo siguiente. Gritos, objetos lanzados, más gritos. Su hermana sube a ver cómo están y lo oigo todo. Mi hermana estaba llorando y lo más jodido es que mi ex ni siquiera intentó negar nada de eso y le pidió que simplemente se fuera. Su hermana y yo hablamos un poco más y me cuenta que nunca le ha gustado mi hermana y lo mismo les pasaba a sus padres. Dijeron que la ignoraban cada vez que iba a su casa. Incluso a veces preguntaba por mí solo para cabrearla. Al cabo de 1 hora, mi hermana por fin llega a casa y yo me quedo sentada sonriendo como un demonio mientras ella entra en el salón. Tenía la cara hinchada de llorar. Hicimos contacto visual, le sonreí y le dije, te lo mereces, antes de que subiera las escaleras. No volví a hablar con ella y durante días se negó incluso a salir de su habitación. La satisfacción que sentía estaba por las nubes e incluso le dije a mi madre que ya podía volver a vivir con ella. Pero la cosa no acabó ahí, porque mi ex había dejado embarazada a mi hermana. Una gran parte de mí no se escandalizó, pero mi madre, por supuesto, estaba decepcionada. Tuvimos que contárselo al resto de la familia y todos también estaban decepcionados con ella. Antes de dar a luz, mi hermana se lo contó a mi madre. Se iba a ir a vivir con la familia de mi ex, ya que tenían que cuidar de su bebé, y mi madre se negaba a que volviera a poner un pie en nuestra casa. Pero como nuestras casas estaban muy cerca la una de la otra, ella accedió. Fue patético. Era obvio que ella todavía quería estar con él, incluso después de todo lo que hizo. Pero bueno, ya no era mi problema. Pero según la hermana de mi ex, sus padres no estaban muy contentos con todo el asunto. Y aunque mi ex dijo que se haría responsable de su hijo, ya no quería tener nada que ver con mi hermana. Pobre idiota. Así que seguí viviendo mi vida, trabajando, saliendo y concentrándome en ser aún mejor. No tardé mucho en volver a ser feliz, y todo el dolor y la traición me parecieron un recuerdo lejano. Volví a conectar con mis viejos amigos e incluso empecé a salir de nuevo. También mantuve el contacto con la chica que me ayudó con mi venganza. Ella, por supuesto, ha dejado a mi ex, rompió con él justo el día después de que ocurriera todo, y ahora somos realmente buenas amigas y quedamos cuando podemos. No mantengo contacto con mi hermana en absoluto, pero según la hermana de mi ex,
Ella es absolutamente miserable porque tuvo que abandonar la escuela y mi ex apenas le hablaba y siempre se ausentaba, a veces durante días, e incluso trajo chicas a casa en múltiples ocasiones, y se acostó con ellas en esa misma casa en la que estaba mi hermana embarazada. Tampoco estuvo cuando ella dio a luz. No sentí pena por ella en absoluto ya que eligió quedarse con él, pero sí por el niño por tener a esos dos idiotas como padres. Iban a nuestra casa al menos 3 veces por semana a ver a mi madre y mi hermana ignoraba por completo mi existencia. ¿Y sabes qué? La muy mal nacida aún no se ha disculpado. En ese momento ya no me importaba, así que la ignoré. Pero una vez me ofrecí amablemente a comprarle algo de ropa a su bebé y me miró de la forma más desagradable antes de decirme que no necesitaba mi maldito dinero. Me quedé horrorizada y luego volví a enojarme. De acuerdo entonces, así es como quería jugar. Curiosamente, me encuentro con mi ex en un bar un par de días después. Tenía un aspecto terrible y me pregunté qué había visto en él. Me ve y parece feliz. Yo, en cambio, ya no sentía nada por él. Él intenta entablar conversación, me dice que estoy muy guapa e incluso se disculpa. Me sorprendió, pero su disculpa ya no significaba nada para mí. Más tarde esa noche recibí un montón de mensajes de él. Volvía a disculparse y luego seguía diciendo lo mucho que se arrepentía de haberme engañado antes de rogarme que le diera otra oportunidad, y juraba que esta vez las cosas serían diferentes y que iba a cambiar por mí. Me reí tanto que me caí de la cama. El océano se secaría antes de que se me ocurriera volver a tener algo con él, pero como mi hermana me hizo enojar una vez más y me sentía un poco mezquina, le envié capturas de pantalla de esos mensajes diciendo, «Este es tu papito, punto». Sabía que seguía enamorada de él incluso después de todo, y sabía que le dolería ver cómo está dispuesto a cambiarla por mí, pero no por ella, la madre de su maldito hijo. Apenas le dio dinero para su hijo, solo los padres de mi ex y mi madre la apoyan económicamente. Ella me bloqueó, qué risa. Y no, nunca volveré con mi ex. Lo último que supe es que empezó a consumir drogas. Avance rápido hasta ahora. Sigo prosperando mientras ella sigue siendo miserable. Recientemente tuvimos una reunión familiar. Y en un momento dado ella le dice a nuestros familiares que lo está pasando mal. Y uno de nuestros primos la mira a los ojos y le dice, bueno, quizás si no te hubieras tirado al novio de tu hermana no estarías en esta situación. Ella se quedó estupefacta y se le llenaron los ojos de lágrimas, y yo casi me ahogo con el vino para no reírme. Seguramente pensaba que no lo sabían, pues ahora lo sabe. Y no se molestaron en ocultar cuánto la despreciaban. No tenía a nadie a su lado y la consideraban la decepción de la familia. Pero solo puede culparse a sí misma, encogiéndose de hombros. Un avance rápido hasta ahora, sigo prosperando. Mientras ella sigue siendo desgraciada. Y alguien se confunde por qué sigue viviendo con nuestros padres durante la universidad. Soy filipina y esto sucedió en Filipinas. Aquí no nos mudamos hasta que tenemos hijos y a veces ni siquiera entonces. En cuanto a la chica que me ayudó, yo misma me sorprendí de lo dispuesta que estaba a participar. Hubo momentos en los que tuve miedo de que me delatara ante mi ex y mi hermana, pero supongo que todo le recordó su situación con su ex y también parecía enfadada porque la habían convertido en la amante. No esperaba que ella me dejara enviar su video. Le pregunté muchas veces si estaba segura de que mi ex era una persona horrible, pero era atractivo y bueno en la cama. Por mucho que odie admitirlo, ella básicamente lo usó para tener sexo y no encuentro nada malo en ello. Se lo merecía y yo hubiera hecho lo mismo si fuera al revés. Entiendo por qué puede parecer inventado, pero literalmente he sido testigo de muchas cosas más salvajes. Tenía una amiga a la que le enviaron un video de su entonces novio y otra chica follando también. La chica lo dejó porque quería a su novio para ella sola. Sucede con más frecuencia de lo que uno podría pensar. Las putas pueden ser jodidamente desordenadas hoy en día, pero de nuevo, entiendo por qué puede parecer increíble. Cree lo que quieras, no es como si fuera a afectar negativamente a cualquiera de nosotros. Lo hecho está. Que tengan un buen día.